plática. Buenas noches, doctor Silvio Jurado. Muchísimas gracias por esta invitación y a su mesa directiva. Para mí es un honor poder estar con ustedes compartiendo algunos aspectos que se me hacen importantes en la imagen. La imagen que tenemos que tener presente en términos generales, la tomografía computarizada la manejamos, yo creo que bastante bien dentro del área de la otorrinolaringología y cabeza y cuello. Aquí estamos viendo algunas imágenes de tomografía con BIM. Pero ¿qué pasa? Cuando ya nos vamos a otros métodos, las cuestiones no son tan así y entonces nos sucede otra cuestión, que estos métodos, estas modalidades de imagen también van sufriendo cambios. Entonces muchas veces nos olvidamos o no conocemos esos cambios. Entonces a mí se me hizo prudente, se me hizo muy conveniente aprovechar esta invitación de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello para que hablaran expertos en cada una de estas modalidades. Y entonces también es un honor para mí presentar a los ponentes que en pocos momentos más voy a hablar de un somero currículum, para que entonces nos digan qué opciones tenemos, qué opciones nuevas tiene el médico tratante, el médico otorrinolaringólogo, o a veces, como van a escuchar, bueno, de muy reciente incorporación en el arsenal del diagnóstico por imágenes, y otras veces porque se ha ido rezagando la indicación, y en ese caso yo creo que específicamente está el ultrasonido. Como ya han visto en el citatorio, vamos a tener la oportunidad de escuchar a alguien que cotidianamente está viendo imágenes de resonancia magnética, para que entonces nos ponga al corriente de algunas secuencias que nos pueden ayudar más, que pueden ser a veces definitorias en el diagnóstico o de más apoyo. Y entonces nos va a hablar de esta modalidad. Posteriormente, aunque aquí hubo un cambio de última hora en el orden, por una cuestión técnica, va a hablar la otra doctora, pero ya yo tenía planeado, y según habíamos planeado, iba a seguir, y lo va a hacer en tercer lugar, el doctor César López Hernández, que tiene un adiestramiento, bueno, es médico neuroradiólogo e intervencionista, y entonces nos va a decir qué opciones tenemos de las más recientes, y qué podemos conseguir ahora con los nuevos medicamentos que se usan para la embolización. Como les decía, en segundo término, la doctora Nayeli Ortega López, médica nuclear. Ella, como ven ustedes, ha tenido un adiestramiento en PET-CT. Bueno, PET-CT que en un principio, como todo método nuevo, tuvo un gran furor, luego tuvo un descenso, ¿no? Hay algunas utilidades que, si bien no son buenas, no son nuevas, perdón, sí son buenas, si bien no son nuevas, no se les ha sacado el provecho necesario, y entonces
la doctora que está cotidianamente, habitualmente manejando esta modalidad de imagen nos lo presentará. Creo que hubo un error en su presentación, no es del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y para terminar, el doctor Eduardo Sardá, de la ciudad de Guadalajara, nos va a presentar esto, que la tendencia mundial nos habla que el ultrasonido debe ser uno de los estudios que el otorrinolaringólogo debe también manejar. Claro, con los problemas que puede tener en cuanto a que es un estudio que es muy dependiente del operador, pero está muy accesible. Entonces, yo nada más quiero en esta introducción hablar de algo muy rápido para darles lugar a los que realmente van a llevar a cabo esta sesión. Y lo que les quiero decir es que esto uno sabe que las modalidades para ver estudios de imágenes son estas, ¿no? Actualmente. Y que esto ya es algo que está en vías de extinción. Ya les pasará que cada vez menos placas, ¿no?, uno tiene a mano. En las instituciones públicas pues ya prácticamente no hay negatoscopios, ¿no? Hay que usar la ventana si el paciente trae su sobre, ¿no? Claro, el problema, ustedes me dirán, sí, pero en México, y esto es del país, en los quirófanos no hay monitores, ¿no? Porque ¿qué pasa? Ya nos estamos habituando a esto, que toda la información de los equipos va a una central y de ahí se reparte a los computadores, y esta situación cada vez se da menos, ¿no? Que se imprima en una película rígida, y se está llegando hacia estas posibilidades que en radiología ya no hay negatoscopios, está el salón azul donde se interpreta, y que cualquiera de nosotros ya puede ver muchas veces a través de internet los estudios de una institución. En este momento instituciones privadas sobre todo tienen esta alternativa, y que esto va a ser una situación cada vez más frecuente, que ya lleguen los monitores de PACS a los quirófanos. Pero esto, y aquí está el mensaje rápido que les quiero dar, que hay que tener un visor DICOM. Uno se pone a buscar en visores DICOM en Google y me aparecen en menos de un segundo, aparecen 360.000 resultados, ¿no? Porque hay muchísimos, aunque se repitan. Y yo a los jóvenes de más de 50 años, yo les recomiendo que que busquen uno de esos. Una alternativa puede ser esta, ¿no? Radiant, que entonces uno ponga Radiant Viewer, lo baje a su computadora, a su PACS, y entonces ahí pueda tener el disco y no tenga que estar rezando para ver si se abre o no el disco que le trae el paciente, ¿no? O cruzando los dedos, o sacándole la estampita de San Judas, ¿no? Porque a ver si se abre o no. Este es muy fácil, muy sencillo. Uno abre el navegador, pone el disco y ya no tiene que esperar nada más que se vaya llenando esta barrita que estamos señalando ahí abajo. O sea, da señales de vida inmediata, y además puede hacer reconstrucciones, ¿no? Como todas estas. Claro, hay otras opciones. ONIS es otra. Comuníquense con su residente predilecto y él les va a decir 5 o 6 más de estos visores. Y en el ambiente de Mac está Osilix de la Universidad de Ginebra, y hay otros más también. Bueno, esto yo les quería señalar porque creo que en el momento actual todos debemos tener nuestro navegador para poder hacer esto de manejarlos con las imágenes. Sin seguir ya perdiendo el tiempo, yo los voy a dejar entonces en este momento, si no pueden,
en este momento con la doctora Katiuska Casares para que entonces nos hable de resonancia y de las posibilidades que tenemos con ella en la actualidad. Bueno, muchas gracias al doctor Fernando Martín y al comité organizador por la invitación. Vamos a hablar rápidamente de las secuencias de resonancia magnética. Si bien la secuencia Fiesta, que es por todos ustedes conocida, no es una de las más recientes, sí es una de las secuencias que salen de lo habitual del T1, del T2, de la densidad de protones y del FLER. Aunado a esta secuencia Fiesta, vamos a hablar un poquito de la secuencia de difusión, entre ellas la HASTE, que es la que más utilidad va a tener para ustedes como otorrinos, la secuencia de perfusión y la secuencia de espectroscopía. Entonces, para recordar un poquito de qué nos sirve la secuencia Fiesta, pues es una secuencia que nos va a dar una buena resolución, sobre todo a nivel del conducto auditivo, y vamos a poder identificar a través de un fondo blanco las estructuras arteriales y las estructuras nerviosas. Y de esta forma podemos identificar estructuras como los loops o bien pequeñas lesiones como el schwannoma, que son de tipo intracanalicular. Si nosotros observamos la secuencia T1 con medio de contraste, vamos a ver que existe el reforzamiento de una lesión intracanalicular pequeña, y si nosotros no usamos el medio de contraste puede pasar desapercibida. En cambio, a través de esta secuencia, la identificación de la lesión es mucho más fácil. ¿Para qué otro nos va a servir? Para identificar algunas variantes anatómicas como el acueducto vestibular, por ejemplo, ¿sí? Como en este caso, que lo podemos identificar únicamente y más fácilmente por tomografía. Y lo que les hablaba de las estructuras vasculares, que si bien en una secuencia T2 3D podemos observarlas, se identifica mucho mejor el contraste de la estructura vascular con nuestro fondo blanco. Ahora, hablando ya un poquito de las secuencias especiales, vamos a hablar de la difusión. ¿Pero qué es la difusión? Es el fenómeno por el cual las partículas que se encuentran en un soluto van a distribuirse uniformemente a través de una membrana que está normal, de tal forma que en determinado momento encontramos la misma cantidad de solutos en los dos compartimentos. Pero si esta membrana se altera, entonces empieza a haber una alteración llamada restricción en la difusión, y esta restricción en la difusión vamos a ocuparla para patología de tipo vascular, principalmente los infartos, en lesiones neoplásicas, para identificar aquellas que son las que tienen alta celularidad, en patología infecciosa, degenerativa, inflamatoria, traumática, y podemos utilizarla en el diagnóstico del colesteatoma y de su seguimiento. ¿Cuáles son las ventajas de una secuencia de difusión? Que toma únicamente 25 o 30 segundos hacer esta secuencia, y sí es de mucha utilidad, porque además de obtener esta imagen cruda, que es la propia difusión, obtenemos una segunda imagen, ahora sí que al 2x1, en el ADC, nuestro mapa de ADC. El mapa de ADC lo que va a hacer es corroborarnos que la restricción o la hiperintensidad que estamos viendo en la secuencia de difusión es real o únicamente se trata de edema, que es el que llamamos nosotros efecto T2. Ahora, importante también de la secuencia de difusión es que los cambios secundarios a algún evento isquémico pueden detectarse a partir de los 2 minutos y medio de haber iniciado los síntomas por el paciente. Entonces es una de las secuencias que siempre tienen que estar dentro de nuestro protocolo de ictus, y sobre todo si nosotros estamos pensando que también el infarto es vulvar y tiene síntomas en nuestros pacientes. Ahora, ¿cómo sucede esto? Habíamos hablado de la membrana celular. Si hay un paciente con datos de isquemia, entonces lo que voy a tener es un edema de tipo citotóxico. Pero también la membrana se puede alterar secundario a traumatismos, a patología inflamatoria, a neoplasia o bien por alguna hemorragia, y entonces nos va a dar un edema de tipo vasogénico. El que más restricción nos va a dar es el tipo isquémico, y es el que nos va a ocupar en este momento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a encontrar alteración en la bomba de sodio-potasio ATPasa, y el líquido que se encuentra por fuera de la célula va a ingresar a la célula, pero como la célula tiene alterada la membrana, esta agua no puede salir, entonces la célula se hincha, va aumentando de peso y condiciona el edema citotóxico, y esto nos da la restricción en la difusión. ¿Cómo la vamos a ver? Tenemos nuestra secuencia FLER, es un paciente con datos de isquemia aguda, entonces estamos observando en la secuencia FLER un incremento en la intensidad de señal en el bulbo, y nosotros vemos en la secuencia de difusión
La difusión la vamos a reconocer porque el parénquima es hiperintenso, pero además es muy borroso. Acuérdense que en resonancia hiperintenso es blanco, hipointenso es negro. Y nosotros hacemos difusión y mapa de ADC. Entonces, lo que yo veo blanco en la secuencia de difusión, tengo que verlo negro en el ADC para que yo diga que existe una restricción real. Y en este caso estamos viendo la secuencia de difusión hiperintensa que nos corrobora la presencia del infarto en este paciente. Ahora, la difusión Haste, ¿sí? Este es un tipo de difusión que va a ser muy útil sobre todo en la búsqueda de pacientes con colesteatoma. ¿Por qué? Porque en la secuencia de difusión el colesteatoma lo vamos a ver hiperintenso, va a brillar, y esto nos va a ayudar también a diferenciar el colesteatoma de algún tipo de tejido inflamatorio, ya sea postquirúrgico o bien por alguna infección o una enfermedad propia de la lesión. Y obviamente pues nosotros vamos a poder identificar lesiones recidivantes o lesiones recurrentes que sean mayores a 2 milímetros, ¿sí? Recuerden que el tamaño siempre también nos va a dar un poquito de problemas para hacer la identificación de algunas lesiones. Entonces lesiones de 2 milímetros o más van a ser muy fácil identificables por la secuencia de difusión. Y en este caso vean ustedes cómo tenemos nosotros una imagen isointensa al tejido que en la secuencia de difusión brilla, ¿sí? Hay restricción en la misma, y esta restricción del colesteatoma se debe al contenido de queratina. Entonces esta difusión nos va a facilitar mucho para el diagnóstico de un colesteatoma. Pero también podemos utilizar la difusión en las neoplasias del ángulo pontocerebeloso o bien del tallo cerebral. ¿Y por qué? La secuencia de difusión ya dijimos que va a ser hiperintensa en aquellas lesiones de alta celularidad, o sea, en las lesiones malignas, de tal manera que si yo tengo duda entre si alguna lesión que estoy viendo es benigna o maligna, le hacemos la secuencia de difusión, y si brilla, o sea, si es hiperintensa, decimos que hay restricción y tenemos que apostar a que hay una gran posibilidad de que esta lesión sea maligna. Hacemos el ADC y corroboramos que lo que está brillando en la secuencia de difusión es hipointenso en el mapa de ADC. Entonces en este caso es un paciente con meduloblastoma. Pero ¿qué pasa con el quiste epidermoide? No es una lesión maligna y sin embargo está restringiendo. Esta es una de las pocas excepciones que van a restringir en cuestiones de quistes o bien de tumores en la secuencia de difusión, y esta restricción la hace debido a la cantidad de colesterina que tiene este quiste. Entonces esta es una de las pocas lesiones benignas que van a restringir en la secuencia de difusión, pero obviamente su comportamiento y su localización nos apoya mucho hacia el diagnóstico de quiste epidermoide y no confundirnos con una neoplasia maligna. Ahora, otra de las secuencias especiales que podemos utilizar también es la secuencia de perfusión. ¿Qué es la perfusión? Es el paso del medio de contraste, la cantidad de sangre que va a estar en una determinada cantidad de parénquima cerebral en determinado momento. Y con esta perfusión tenemos 3 valores a medir. El volumen sanguíneo cerebral, que es uno de los más importantes, que en este caso lo vemos en amarillo, todo esto es el volumen sanguíneo cerebral. El tiempo de tránsito medio en rojo, que es el tiempo que tarda en que llega el contraste al parénquima cerebral y sale del mismo. Y el flujo sanguíneo cerebral, que es la distancia entre mi línea basal y hasta donde llega el pico. Si ustedes ven, en la perfusión nuestras curvas son descendentes. Esto es porque cuando entra el contraste a la resonancia, en lugar de que se ponga blanco como en la tomografía, se pone negro el parénquima. Entonces entra el contraste, se pone negro, sale el contraste y regresa a su tono blanco normal. Por eso la curva es descendente. Y mientras el pico esté más bajo, significa que la lesión tiene una mayor perfusión. Sin embargo, dentro del parénquima sano también existen diferencias en la perfusión, ¿sí? Y vamos a encontrar mayor perfusión en la corteza siempre en comparación con la sustancia blanca. Entonces, si yo quiero hacer una comparación de una lesión, tengo que poner el ROI en sustancia blanca contra sustancia blanca alterada, o bien sustancia gris contra sustancia gris. Y al igual que la secuencia de difusión, en el caso de un infarto, la secuencia de perfusión también es importante. ¿Por qué? Porque vean ustedes, tenemos nuestro paciente con una zona hiperintensa en la secuencia de difusión.
hacemos la secuencia de perfusión y lo que encontramos es una mayor zona afectada. ¿Qué significa esto? Que este paciente, la diferencia que tiene entre lo que estamos observando en la difusión y la perfusión es un tejido viable. Si yo encuentro discrepancia entre la cantidad de tejido afectado entre la difusión y la perfusión, significa que el paciente tiene tejido que puede ser rescatable, ¿sí?, por terapia endovascular o bien por algún método endovenoso. Ahora, la perfusión también nos sirve para identificar entre una lesión neoplásica y una lesión inflamatoria. ¿Cómo sucede esto? Si yo tengo una neoplasia, voy a encontrar angiogénesis, neovascularización y por lo tanto va a haber una mayor permeabilidad vascular y esto aumenta el volumen sanguíneo cerebral. Entonces, ¿hacia dónde se va mi curva? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí nuestro ejemplo. Este es un paciente con una lesión adyacente al ventrículo lateral izquierdo. Entonces, lo estamos viendo en este mapa de color como rojo. Y tenemos dentro de la lesión roja un ROI que es verde. ¿Cuál curva está más baja, la rosa o la verde? Verde. La verde. Entonces, ¿cuál tiene mayor perfusión? La verde. Y esto nos indica que es una lesión neoplásica, a diferencia de la patología inflamatoria o infecciosa, en donde lo que vamos a ver es una infiltración de leucocitos, edema, exudado, trasudado, y obviamente esto hace que no haya tanta vascularidad y disminuye el volumen sanguíneo cerebral. Entonces, en nuestra imagen tenemos este azul que es edema y tenemos la lesión que es un absceso, también en azul, y vemos que está en verde el ROI que está en el centro, pero es una zona de necrosis, entonces ahí no hay perfusión. Pero ¿qué pasa con el número 6, que es esta curvita, ¿sí? Está muy similar al parénquima sano, entonces nuestra perfusión está relativamente normal y no hay una hiperperfusión. Esto nos dice que es algo inflamatorio o infeccioso. También la perfusión o el grado de perfusión nos ayuda a determinar si la lesión que estoy viendo es benigna o maligna. A mayor malignidad, mayor perfusión. En este ejemplo, vean ustedes, tenemos un schwannoma en donde estamos observando en azul la propia lesión y tenemos el ROI rosa, ¿sí? Ven ustedes, en rosa el parénquima sano y en verde el schwannoma. Entonces está discretamente mayor la perfusión en el schwannoma en comparación con el tejido sano. Pero vean este es un ganglioglioma, ¿sí? Tenemos nosotros en rosa, o la curva inferior, es donde está la lesión. Obviamente esta curva es mayor que la del schwannoma y corresponde con una lesión de mayor malignidad en comparación con el schwannoma. En el caso de patología de cuello, tanto la difusión como la perfusión son útiles. Entonces vean ustedes aquí, tenemos un paciente con un adenoma pleomorfo de la parótida en donde hay restricción de la lesión y lo que estoy viendo es un aumento en la perfusión. Entonces, ¿esto es neoplásico o es inflamatorio de acuerdo a lo observado en la perfusión? Es neoplásico, ¿verdad? Además estamos viendo que hay restricción y eso también nos indica que puede ser una lesión de alta celularidad. Además de todo esto, la perfusión también nos puede ayudar a identificar entre radionecrosis y progresión tumoral o la persistencia neoplásica. En resonancia magnética, cuando nosotros ponemos medio de contraste, las lesiones con radionecrosis pueden reforzar de la misma forma que lo hace un tumor. Entonces, si no hacemos la perfusión, podemos decir, uy, no le hicieron nada, ahí está el tumor e incluso está creciendo. Y muchas veces es radionecrosis. Entonces, si hacemos nosotros la perfusión, vean ustedes acá, ¿sí? Hay una menor colorimetría, o sea, no hay perfusión. ¿Qué es esto? ¿Radionecrosis o tumor? Radionecrosis. En cambio, veamos el ejemplo de abajo. Tenemos también un reforzamiento heterogéneo, no hay tanto edema. Y vean la perfusión, cómo está aumentada, disminuida. ¿Radionecrosis o tumor? Perfecto. Y ya para terminar, la espectroscopía, que es otra de las secuencias funcionales que se manejan en resonancia, que este es un método no invasivo que va a utilizar los diferentes metabolitos cerebrales. Dentro de estos metabolitos, los más importantes, y que son los que se tienen que aprender,
son el N-acetilaspartato, que es nuestro pico más alto, y lo tenemos en el número 2. ¿sí? Estas líneas de abajo, estos números se llaman partes por millón. Entonces, N-acetilaspartato en el número 2, y es nuestro marcador de viabilidad neuronal. Cualquier alteración que tengamos nosotros en la neurona, el N-acetilaspartato va a disminuir, sobre todo en los tumores. Entonces, tumores más malignos, el N-acetilaspartato va a estar en el piso. Tumores de baja benignidad, o sea, de baja malignidad, el N-acetilaspartato está disminuido, pero no en forma tan importante. La creatina, en amarillo, la tenemos cercano al 3 junto con la colina. ¿sí? Entonces, creatina es nuestro marcador energético, pero es el metabolito más estable en toda la espectroscopía. Es el metabolito que nos sirve para comparar los demás. Por ejemplo, si yo veo mi pico de creatina y sé que normalmente el N-acetilaspartato tiene que estar más alto, pero lo veo abajo, entonces digo, hay disminución del N-acetilaspartato. Y lo mismo con la colina, que la colina es nuestro marcador de formación de membrana celular. En las neoplasias la colina está aumentada, y mientras más maligna una neoplasia, la colina está más alta. Entonces veo mi creatina y digo, ¿dónde está la colina? Normalmente está más abajo, ¿sí? Y el N-acetilaspartato más alto. Entonces, veamos este ejemplo, un astrocitoma grado 1. Estructuralmente hay pocos cambios, ¿sí? No hay mucho reforzamiento con el medio de contraste, pero hacemos una espectroscopía y buscamos el número 2. ¿Cómo se llama este pico? N-acetilaspartato, marcador de viabilidad neuronal. Y busco mi creatina, aquí está. ¿Cómo está el pico del N-acetilaspartato con respecto a la creatina? Está disminuido, ¿verdad? ¿Y cómo está la colina? Aumentado. Entonces aquí digo, bueno, esto es una neoplasia de bajo grado. Pero además existe otro metabolito que está aquí, que se llama mioinositol, y es un marcador de benignidad. Si yo encuentro mioinositol, tengo que sospechar que es algo inflamatorio, infeccioso o bien algo de bajo grado. Ahora, veamos el meduloblastoma, es una lesión grado 4. En el número 2, ¿qué encontramos? N-acetilaspartato. ¿Y cómo está? Está disminuido, ¿verdad? Y vamos a encontrar la colina como aumentada. Pero vean ustedes cómo esta cantidad de colina es mucho mayor que la que encontramos en el astrocitoma de bajo grado. Entonces, la espectroscopía también nos apoya para esto, para identificar lesiones benignas de malignas. Y muchas gracias. Bueno, finalmente yo creo que ya la mayoría estamos familiarizados con lo que implica esta metodología. El PET-CT es la conjunción de dos estudios de imagen, lo que es un estudio de medicina nuclear, lo que corresponde a la tomografía por emisión de positrones, aunada a una tomografía computada de rayos X. La utilidad que tiene esta metodología es dar información tanto anatómica como metabólica. ¿Y cuál es la principal ventaja? Es que nos permite evaluar diferentes procesos bioquímicos conjuntamente con los cambios morfológicos que se van a presentar en los pacientes. Y esto sobre todo porque nos permite hacer análisis tanto cuantitativos como semicuantitativos que nos van a ayudar posteriormente para evaluar las respuestas al tratamiento de mi paciente. Actualmente, pues bueno, ya se tienen bien indicadas lo que son la utilidad del PET-CT, lo que implica neoplasias de cabeza y cuello, sobre todo, bueno, en aquellos pacientes que debutan con adenopatías cervicales, con primarios desconocidos. El PET-CT es muy útil para localizar dónde se está desarrollando esta neoplasia. Así también nos ayuda a etapificar mejor a los pacientes. Un rubro en el cual se está dando mucho énfasis actualmente es si va a tener o no el PET-CT un apoyo o un valor en lo que es la planeación a la radioterapia, ya lo veremos más adelante. Monitorizar al paciente con los tratamientos que se le ofrecen en estos casos, detectar asimismo también tumores sincrónicos, metacrónicos y sobre todo recidivas tempranas, y evaluar el pronóstico de sobrevida. En lo que comprende la detección de tumores primarios desconocidos, pues generalmente los protocolos ya se tienen establecidos, ¿no? Finalmente se tienen que hacer endoscopías, la toma de la biopsia del ganglio, dependiendo del estirpe que nos esté arrojando,
seguirá la gama de estudios que se van a utilizar. Sin embargo, ¿dónde o qué papel tiene aquí el PET? Sobre todo es evitar intervenciones innecesarias, ahorrar costos, sobre todo para las instituciones o el paciente, y si vemos, generalmente puede llegar a tener un porcentaje mayor que lo que es la tomografía para detectar los tumores primarios, especialmente, como pueden ver aquí, lesiones tan pequeñitas que en algunas ocasiones puede llegar a ser un tanto complicado evaluarlas con otros métodos de imagen, y sobre todo porque bueno, nos van a ayudar a evaluar sitios donde a veces no se tenía pues conocimiento de que se estaba desarrollando ahí alguna otra lesión. Para lo que es la etapificación TNM de las neoplasias de cabeza y cuello, si bien el PET-CT no es la primera elección para evaluar lo que es el tumor primario, sí es de gran utilidad, sobre todo cuando los métodos de imagen convencional, como puede ser la resonancia magnética o la tomografía, no logran identificar bien lo que son infiltración a estructuras vecinas. Sobre todo esto se presenta más en la tomografía, dado los artificios metálicos que pueden llegar a tener algunos pacientes. Y bien, también cuando se llega a tener biopsias negativas y por clínica la lesión es altamente sospechosa de malignidad, aquí entra la utilidad de hacer el PET-CT, sobre todo para orientar el sitio de la biopsia. Hay que tener en cuenta que, bueno, no siempre la metodología pues es 100% fiable. Hay que ver que lo que son las lesiones que se originan en cavidad oral, sobre todo aquellas que son menores de 3 o 4 milímetros, pueden ser resultado de falsos negativos. Más o menos esto implica que haya una densidad de células tumorales menor a 10 a la 9. Ahora, dentro de las principales utilidades que se le está dando al PET-CT actualmente es evaluar a la lesión primaria antes de tratamiento, especialmente por lo que les comentaba, ¿no? En algunas ocasiones, pues simplemente por los artificios que vamos a ver en la tomografía, es muy difícil localizar y sobre todo medir efectivamente el volumen real de la lesión. Y esto se puede trasladar a lo que es la evaluación de los volúmenes tumorales gruesos para radioterapia. Se ha visto ya en múltiples estudios de lo que refiere a la literatura internacional, es que el volumen tumoral grueso que define el PET generalmente va a ser menor a lo que está definiendo la tomografía. ¿Y esto qué implicación tiene? De repente uno puede decir, bueno, si es menor, tal vez no es lo mejor que nos podría brindar de información el PET. Al contrario, si estamos viendo que realmente el volumen tumoral es menor, si ven aquí en el plano de lo que es lo que es la planificación de la radioterapia, siempre por lo general el grado o el volumen que está demostrando el PET-CT va a ser mucho menor a los volúmenes que se están haciendo para el volumen tumoral clínico y el volumen tumoral de planificación. Esto que conlleva a disminuir la radiación en los pacientes, por lo tanto la morbilidad a estructuras adyacentes sanas, y sobre todo el PET-CT, ya sea adquiriéndolo con la fluordesoxiglucosa, que es el trazado que más frecuentemente nosotros usamos, está aportando lo que es la personalización a la terapia, sobre todo ahorita que pues ya está en boga lo que es la radioterapia de intensidad modulada. En la evaluación para etapificar ganglios es importante para ustedes finalmente saber si un paciente realmente clínicamente tiene un cuello sano, o si clínicamente aparentemente tiene un cuello afectado, está enfermo. Principalmente frecuentemente lo que se utiliza para la etapificación de estos pacientes es tomografía o resonancia magnética. Ahora bien, cuando nos enfocamos a la tomografía, vemos que al implementar lo que es el estudio de PET, apoya bastante sobre todo lo que es la especificidad, y sobre todo para aquellos ganglios que miden menos de 1 o 1.5 centímetros, o bien para los ganglios de localización supraclavicular. Actualmente, bueno, ahorita el advenimiento de los equipos de PET resonancia magnética,
pues han estado haciendo múltiples estudios y han visto que realmente pues en lo que implica la etapificación N no hay grandes diferencias entre lo que nos aporta la información, la resonancia o bien el PET. Entonces, bueno, en estos casos pues ya podrían ser incluso ambas técnicas la modalidad para etapificar los ganglios. Ahora, no a todos los pacientes se les podría solicitar un PET para etapificar ganglios. En estadios tempranos, lo ideal es hacer un estudio de ganglio centinela, dado el alto valor predictivo negativo, mas no así en los pacientes ya con un estadio T3, T4, dado la alta probabilidad de metástasis ganglionar. Y vean, las sensibilidades pues definitivamente mejoran haciendo un estudio de PET-CT. Como pueden ver en este caso, es un tumor en lo que implica la cuerda vocal izquierda, identificando ganglios pequeñitos. Este medía alrededor de 5 milímetros, hipermetabólico, por lo cual tiene un alto valor predictivo positivo para ser metastásico, y conjuntamente se pueden evaluar ganglios contralaterales. Y por lo tanto, pues esto altera o cambia el pronóstico del paciente. Ahora bien, los pacientes que ya presentan tumores avanzados en etapas clínicas 3 o 4, aquí sí este estudio es el de primera elección para etapificar a nuestros pacientes. Vean, este es un paciente con un carcinoma nasal, el cual ya presentaba infiltración en cadenas ganglionares, incluso clínicamente ya eran evidentes. Sin embargo, en el estudio pues se detectó infiltración ósea, tanto en lo que fue la región cigomática, un nódulo pulmonar derecho y 2 lesiones metastásicas en hueso que por tomografía no se identificaban. Entonces, la bondad o la ventaja que presenta este estudio es modificar los tratamientos en estos pacientes de manera temprana con buenas especificidades. Ahora, yo siempre he dicho, conjuntamente, aparte de que estamos etapificando a nuestros pacientes, también tenemos la posibilidad de orientar a nuestros médicos clínicos para poder evaluar o detectar tumores segundas neoplasias primarias. En este caso, pues es un reporte de un artículo donde encuentran un carcinoma de amígdala izquierda y se encuentra como hallazgo un nódulo pulmonar derecho hipermetabólico, el cual se manda a biopsia y resultó ser un segundo primario, un adenocarcinoma pulmonar. Especialmente porque, bueno, sabemos que alrededor del 10% de los pacientes que tienen neoplasias en cabeza y cuello pueden llegar a tener prevalencias de segundos tumores. Ahora, dentro de la ventaja de hacer un estudio basal en un paciente sin tratamiento, nosotros vamos a tener el comportamiento metabólico inicial, ¿no? De cómo se está comportando esta lesión. Ahora, yo creo que el mayor valor que puede tener el PET en este tipo de patologías es evaluar la respuesta al tratamiento, sobre todo por la capacidad que tiene de poder localizar o detectar enfermedad local, tanto local como a nivel ganglionar, o bien en las metástasis. Y esto porque, bueno, los cambios funcionales o metabólicos se van a dar más rápido que lo que nosotros podríamos esperar en los cambios morfológicos. Incluso, actualmente pues se hacen muchos estudios para evaluar si esta disminución en la captación de la glucosa tiene una implicación en evaluar lo que es el pronóstico de respuesta, vaya la redundancia, pero sobre todo tener un valor pronóstico de control local y sobrevida en nuestros pacientes. Si bien por las guías de la NCCN y también por las guías europeas de oncología y otorrino, ya tienen contemplado realizar el PET-CT para evaluar lo que es tanto tratamiento para quimioterapia o radioterapia, sí se sugiere ampliamente que este estudio se realice después de 10 a 12 semanas con el mínimo de lapso para poder evaluar estos cambios. Porque si no, de otra forma, sobre todo si el paciente recibió radioterapia, recordemos que pues, se ocasiona muchos cambios inflamatorios, los cuales incluso nos pueden llegar a dar falsos negativos o falsos positivos, para poder decir si efectivamente el tumor está teniendo la respuesta que se espera. Ahora, ¿qué implica o qué aportación nos da este estudio? El hecho de tener un estudio negativo, sobre todo en pacientes que persisten con ganglios o con un cuello clínicamente positivo, nos va o orienta sobre todo al clínico
a dejarlo en observación, y así se evitan lo que es la morbilidad por cirugías innecesarias. Esto ha estado gracias a que el estudio llega a tener un valor predictivo negativo bastante alto, por lo cual un PET negativo después de haber tenido un PET positivo prácticamente nos está asegurando que el paciente va a tener un buen control. Ahora, dentro del seguimiento que se le puede dar al paciente, el PET-CT también es una buena técnica de imagen para poder evaluar recidivas tempranas. Finalmente en estas situaciones a veces los cambios postquirúrgicos, los cambios post-tratamiento pueden llegar a dificultar y delimitar de manera exquisita, ¿no?, lo que es de dónde a dónde va el tumor. Al hacer el estudio de PET, esto incluso también puede volver a apoyar para lo que es la planificación de volúmenes para la radioterapia. Y bueno, algo que sí me gustaría tomar un poquito más de tiempo es la oportunidad de mencionarles lo que se está ahorita trabajando en el PET-CT de manera sobre todo investigación. Nosotros actualmente tratamos de reportar todas las lesiones con un volumen tumoral. Esto para que tanto se ha visto que a veces los diámetros en dimensiones 2D no siempre tienen cambios significativos, ¿no?, después de haber aplicado un tratamiento. Sin embargo, cuando se mide el volumen tumoral se ha visto que esto puede ser incluso indicativo de pronósticos de sobrevida. Inicialmente en lesiones que no se han tratado, cuando una lesión llega a tener un volumen tumoral más de 18 mililitros, indica que esta lesión va a tener un peor pronóstico, sobre todo en lesiones laringeas e hipofaringeas. Esto en un estudio realizado en 81 pacientes. Me interesó este metaanálisis en donde conjuntaron 1.180 pacientes, en los cuales utilizaron el volumen tumoral grueso calculado por PET en la fase de pretratamiento y encontraron estos valores de sobrevida. Prácticamente lesiones que medían menos de 10 centímetros cúbicos. Antes del inicio de la radioterapia encontraron que los pacientes pueden llegar a tener incluso hasta 6.5 años de sobrevida y con periodos libres de enfermedad bastante largos. Entonces, actualmente digamos que nuestro caballito de batalla para hacer el estudio de PET es la fluorodesoxiglucosa. Sin embargo, ya se está también implementando el uso de otros trazadores que nos van a evaluar hipoxia tumoral. ¿Y esto qué utilidad tendría? Este trazador, que se llama FMISO, son derivados de imidazoles. Este se marca con flúor 18. Tiene la facultad de retenerse en tejidos hipóxicos a través de una reducción por la RNH2, en el cual en todos los tejidos que tengan elevada esta enzima se van a quedar ahí retenidos, mas no así en los tejidos ya necróticos o en un tejido normóxico o con niveles de oxígeno parcial dentro de límites normales. Ahora, ¿esto qué nos va a indicar? Sobre todo, predecir la respuesta al tratamiento, tanto a la radioterapia como a la quimioterapia. Como en este caso, este paciente con este tumor maxilofacial, se le realiza el estudio con FMISO. Prácticamente ven ustedes el grado de intensidad que está teniendo el radiotrazador del FDG, más no así la intensidad del FMISO es mucho menor. ¿Esto qué quiere decir? Que las células tienen un grado bajo de hipoxia, por lo tanto va a poder ser un buen respondedor a la quimioterapia y a la radioterapia. Si tal vez la relación de captación del FMISO hubiese sido casi igual de intensa al FDG, entonces este paciente se cambia el manejo terapéutico desde antes de empezar el tratamiento, porque se le tendría que dar o un manejo más agresivo con la radioterapia o bien hacer alternativas para reoxigenar ese tumor para que cuando se le dé la quimio o la radio tenga mejores tasas de respuesta. Entonces, otro trazador que no lo tenemos aquí en México, pero que se está tratando de hacer su síntesis, es el ATSM, que tiene prácticamente la misma función que el FMISO. Y vean este ejemplo de cómo pueden llegar a cambiar los volúmenes tumorales gruesos, tanto por tomografía como por imagen metabólica, y sobre todo aquí esta línea roja que están delimitando, que es la que corresponde al en este caso al ATSM. Ahí es donde se le orienta al radioterapeuta para que dé un boost adicional a las sesiones que se tienen
planeadas de manera convencional, ¿no? Sobre todo entonces, esto lo que nos está permitiendo es personalizar los tratamientos al paciente, sobre todo para mejorar tasas de sobrevida o controles de enfermedad local. Muchas gracias por su atención. El medicamento transitorio va a generar un proceso inflamatorio y nueva vascularización, de tal manera que ustedes ingresan después de 24 horas, 2, 3, 4, 5 días, van a encontrar esto más vascularizado y el tipo de sangrado va a ser mayor que si no hubiesen nebulizado al paciente. Actualmente existen otros medicamentos como son las emboesferas, los resortes metálicos. Les pongo aquí un ejemplo. Este tipo de material nos ofrece mucha seguridad. Si los utilizamos, ustedes tienen la seguridad de poder embolizar, de poder resecar quirúrgicamente ese tumor desde el primer día y hasta 3 o 4 semanas sin ningún riesgo de que haya neovascularización. Vean esta lesión tumoral bastante extensa de toda la cavidad nasal que protruye hacia la región oral. En la primera imagen de angiografía podemos ver la extensión, se calca muy bien la cavidad oral y la extensión hacia caudal. En una vista rostral también. Las hemosferas las podemos ir aplicando poco a poco y vean cómo va disminuyendo el tamaño del tumor. De hecho, en una vista corporal vemos que casi se resuelve. Finalmente ponemos algunos resortes metálicos, los cuales se representan muy bien como estas líneas de resortes apenas visibles que han resuelto completamente el tumor. A partir de esto, ustedes, como les comento, tienen 4 semanas para poder intervenir al paciente sin ningún riesgo. Otro tipo de tumores bastante conocidos son los globos. Sabemos que existen algunas reglas. Todos los globos que deben embolizarse son aquellos que miden más de 3 centímetros. Los que miden menos de esta talla no está indicado embolizarlos porque las arterias nutriz y las ramas de las parafaringias, de la faringe ascendente, pueden ser muy cortas. Y nosotros embolizamos un tumor de esta talla de 3 centímetros, podemos tener más complicaciones que beneficios. De entrada, las arterias son muy delgadas y las abordamos, podemos romperlas, condicionarles una ruptura en el mejor de los casos. En el peor de las situaciones puede haber reflujo con el material embolizante a través de la arteria carótida y condicionarnos alguna eventualidad del sistema nervioso central. Pero no solamente los nasoangiofibromas, los globos se embolizan. Cualquier lesión, cualquier tumoración vascularizada es susceptible de tratamiento de embolización. Por ejemplo, este caso que les muestro es una dama que tiene una lesión vascular, una tumoración en el mentón del lado derecho, muy vascularizada, y el paciente tenía alguna displasia vascular que contraindicaba el ir a abrir y condicionar algún tipo de hemorragia. Como pueden ver, la tomografía es una lesión aparentemente sólida, pero en la fase contrastada tiene algunas imágenes hiperdensas en su interior que hablan de su vascularidad. En una angiografía, esta línea hiperdensa es el microcatéter que mide aproximadamente 1.2 milímetros y vamos tan distal como es posible en una rama de la arteria facial y podemos ver la vasculatura que solamente es dependiente de una sola rama. El uso de hemosferas o partículas de alcohol polivinílico nos permite disminuir la perfusión de esa lesión en más de un 95%, disminuyendo con mucho y beneficiando al médico la resección por la menor pérdida de sangre posible. Otro rubro donde podemos nosotros trabajar es en la escleroterapia de las lesiones de los hemangiomas. Estos son muy nobles al manejo endovascular, independientemente de dónde se encuentren, ya sea subcutáneamente, por ejemplo, aquí les muestro una lesión hiperdensa debajo de la piel en la región parietal del lado izquierdo. Es una lesión que con el medio de contraste realza muy vascularmente. Puede haber lesiones también en la base de la lengua, que son los más comunes, las cuales pueden acompañarse de calcificaciones que nos da el diagnóstico de un hemangioma, o tan grandes como, por ejemplo, condicionar alteraciones en la morfología o en la simetría de la carne, al infiltrar a los músculos, a los tejidos grasos, a los planos profundos. Estas lesiones, independientemente de su talla y de su ubicación, una vez confirmado el diagnóstico, podemos nosotros aplicar una escleroterapia en una sesión o en varias. Requerimos que el paciente esté sedado con una anestesia local y aplicamos de manera intraarterial alcohol absoluto, por ejemplo. Este va a condicionar un efecto
agudo, muy importante. Les pongo un ejemplo. Esta es una niña de 5 años, 24 horas después de la escleroterapia. Podemos ver perfectamente el aumento de volumen por el edema condicionado por la aplicación del medicamento. Este es colocado aquí, en este punto donde se ve parcialmente morado, está haciendo el efecto, y el tejido alrededor isquémico. La paciente no tiene dolor y la podemos mandar a su casa a seguir el postoperatorio de manera ambulatoria. 5 días después nos mandan la primera imagen donde la lesión, el hemangioma se han necrosado y empieza a pedicularse. Aún persiste el edema y empieza a formarse una úlcera en el sitio donde el hemangioma va a caer. 2 días después, a punto de caer, la lesión bastante aparatosa, la úlcera en la lengua. Y miren, el 10º día cae, el edema aún persiste y a punto de resolverse la cicatriz. 2 semanas después, ya no existe lesión, la cicatrización es adecuada, la lengua es muy noble para estas situaciones. 3 semanas después, no hay nada. Y 4 semanas después, el resultado final con una resolución de un 100%. Estas son las lesiones más indicadas para escleroterapia por la excelente respuesta que tenemos. Otra situación clínica donde podemos abordar desde el punto de vista endovascular es la embolización prequirúrgica de malformaciones vasculares. Ya sea que disminuyamos el volumen para que posteriormente estas sean resecadas por ustedes, o si la extensión de estas es tal que no puedan ustedes ir, tengamos que tratar de disminuirla lo más posible, probablemente mandarlas al radioterapeuta. Vean, por ejemplo, ¿qué le harían ustedes a esta lesión? Es un corte coronal fase contrastada, donde vemos imágenes tubulares, en este caso venosas, en la grasa para la meningia, de forma bilateral, es extensa. Esta lesión se extiende rodeando a la glándula tiroides y todavía en compartimentos profundos. En una vista axial, como pueden ver aquí, el seno piriforme del lado izquierdo está completamente obliterado por una lesión vascularizada. Si yo voy más abajo, la glándula del lóbulo tiroideo izquierdo también tiene lesión vascular alrededor, y abajo en la tráquea también tiene lesión. Yo les preguntaría qué van a operar ahí. No hay situación más que tratar de embolizar y disminuir el tamaño de esto. Tenemos muchos ejemplos, les voy a poner el ejemplo donde tuvimos que utilizar todo el bagaje de arsenal de medicamentos que tenemos. Esta es una niña de 15 años, ahorita tiene 17. Cuando la conocimos no le preocupaba el aumento de volumen de su cara y esas lesiones vasculares que pueden ver en toda su mejilla del lado izquierdo, que van hacia la región malar, inclusive a la región temporal. Tiene hemangiomas en las conjuntivas de ambos ojos. Lo que le preocupó fue que le salió la muela del juicio y le empezó a doler. Fue a ver al doctor, el odontólogo dio la primera punción para anestesiar, y en ese momento la hipertensión vascular que les voy a mostrar, pues tuvo puso en una situación muy difícil a su médico, porque se llenó de sangre, y poder vivir esto, cuando lo logró, fue el motivo del envío. En la cavidad oral no había mucha lesión, como pueden ver hay algunos vasos de neoformación en la base de la lengua, algunos vasos ahí venosos prominentes, pero lo que llamó la atención fue esto. Es una ortopantomografía. Quisiera mostrarles la arteria alveolar, cómo se mete, vean la talla que tiene, es muy pequeña en relación con la arteria, la carótida externa o las ramas temporal, la facial, e inclusive vean la talla que tiene en el lado normal, vean la contralateral, está completamente perdida en anatomía, hay una lesión lítica que está erosionando completamente el ángulo de la mandíbula y la rama horizontal. Esta lesión llamaba la atención. ¿Por qué sangró? Porque miren, todas las raíces de los dientes están sumergidas en el lecho de la lesión. Es una lesión vascular, ahorita se los voy a mostrar. Esta es parte del tercer molar que está completamente metido. Entonces, no era una lesión sencilla. La complejidad de la misma, vean los diferentes cortes, por el medio de contraste veo venas muy dilatadas que condicionan el aumento del volumen de toda la cara del lado izquierdo. En un corte axial a nivel submandibular, veo que hay una lesión vascularizada, aparentemente de ramas de la arteria lingual. También otras lesiones vascularizadas de una rama de la arteria facial completamente dilatada, también con conexión hacia el nido este anterior. A nivel de los espacios paraferningios, también unas venas completamente dilatadas con otras estructuras vasculares, y los músculos también infiltrados. Es una lesión muy compleja. Tuvimos que ir a hacer una resonancia magnética. Puedo mostrar aquí con hiperintensidad la lesión lítica en el ángulo de la mandíbula. Ven el tercer molar completamente involucrado, contactando con la lesión vascular.
Aquí está el hueso remodelado, una lesión compleja. Hicimos una arteriografía, aquí estamos en la raíz de la carótida externa, y vean todas sus ramas, aquí se las enumeré. La número 1, la maxilar interna, completamente dilatadas sus ramas, dando ramos malformados hacia un sitio poco difuso. El número 2, la arteria temporal, la auricular, con ramas tortuosas pequeñas, también nutriendo tu pequeño nido. La arteria facial, como ya lo habíamos visto, también a nivel mandibular, con otro nido, y la lingual finalmente, la más importante porque da el drenaje venoso en la lesión del ángulo de la mandíbula. Tuvimos que ir a abordar cada una de ellas. Este es el disparo en el lado contralateral. Aquí es una vista frontal. Del lado derecho también había ramas de la arteria facial que atravesaban la porción central y se iba a la región submandibular del lado derecho, perdón, del lado izquierdo. ¿Qué hicimos? Pues tuvimos que abordar todas y cada una de ellas. Aquí estamos dándole la raíz de la arteria y vean, todo se llena. Tenemos que abordar una por una. En este disparo ya abordamos las ramas de la maxilar interna, todas estas líneas son los resortes metálicos, ya vemos la arteria facial, y una vez abordada volvemos a disparar y ya me permite solamente ver la arteria lingual y la lesión. Bueno, este es el resultado. Todo el material hiperdenso que está en esta placa es material de embolización, pero la niña no estaba contenta, ella le seguía doliendo la muela. Entonces, como pueden ver, pues hay que ir por esta lesión. Hicimos una reunión en consenso, otorrinolaringología, cirugía maxilofacial y nosotros. Y bueno, se determinó que teníamos que entrar nosotros. Esta es la vista, una vista lateral. Todo les comentaba en un principio, esto es todo el material que podemos utilizar. Esto es ónix, esto también es ónix, estos son resortes metálicos, todos en las ramas de la arteria carótida externa. En una vista tuvimos que accesar de manera dirigida, una punción directa en el sitio más delgado del ángulo de la mandíbula. Este es el material. Hicimos una inyección y este es todo el foco de la lesión en el ángulo de la mandíbula. Les voy a pasar un video para que... Vean cómo se va a llenar toda esta lesión. Es una lesión gigante de todo el ángulo de la mandíbula que le da inestabilidad. Ubicados ahí, tenemos que empezar a rellenar con resortes metálicos. Aquí no los ven, se ven en la siguiente imagen. Ahí va. Se empieza a rellenar con resortes, ónix, hasta que completamente llenamos y le permitimos al médico cubrir el tercer molar y ya lo sacó. El resultado fue un sangrado de 20 o 30 mililitros. Asunto resuelto. Entonces aquí utilizamos todo, nos tardamos un poquito, pero bueno, ahí está la niña contenta, ya sin muela. Tratamiento urgente de lesiones vasculares. A nadie de nosotros, a ustedes les gustaría estar haciendo una endoscopia nasal y de repente empezar a ver sangrado profuso, ¿verdad? Creo que es una catástrofe. Bueno, ahí lo tienen, es un caso. ¿Qué es lo que provocó este médico con ese sangrado? ¿Algún diagnóstico? ¿Qué pasó? ¿Sí se alcanza a ver el sangrado? ¿Qué le hizo? ¿Qué le pasó? Ahora camentó la ortosis que tiene en su ojo. Condicionó esto, una fístula carótido cavernosa. Es todo un apartado que debemos de revisar. Si lo vemos rápido, el médico radiólogo, desde el punto de vista diagnóstico, con ultrasonido, con tomografía o resonancia, puede hacer el diagnóstico de una fístula carótido cavernosa. Y desde el punto de vista endovascular, podemos hacerlo para confirmar el diagnóstico y para establecer un tratamiento definitivo. ¿Qué es una fístula carótido cavernosa? Una lesión de la arteria carótida, la cual pues, puede ser iatrogénica, traumática, pero se va a conectar con el seno cavernoso. ¿Qué pasa? El seno cavernoso se arterializa y esa presión aumentada la va a transmitir a las venas, primero intraoculares, y después el problema es que lo va a ser a las venas intracraneales. Y es el problema. Si nosotros determinamos que ese paciente tiene una hipertensión endovenosa intracraneal, es un signo de entrar con urgencia, porque si eso se rompe y es una hemorragia intraparenquimatosa, pues es un signo a agregar más gravedad a la situación. Esta es la situación, aquí está el seno cavernoso, la arteria carótida. Si se comunican de manera patológica, la hipertensión referida al sistema intraarterial también lo va a hacer a las venas que están en el interior del endocráneo. Entonces, tenemos que, sería sencillo que todos pudiéramos ver el signo de un soplo pulsátil. Si
si lo viéramos, bueno, yo creo que ahí tienen el ojo, es un signo clínico evidente, poco común. Una fístula carotidocavenosa. Pero como esto es lo menos frecuente que van a encontrar, por favor no le ponerle un estetoscopio al ojo del paciente. Y van a escuchar este paciente real. Eso es lo que van a escuchar, es la única situación clínica en la cual van a poner un estetoscopio en el ojo del paciente. Este es real, es el paciente, lo hice yo con el Doppler para que se escuchara, era una fístula muy grande. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Endovascularmente entramos y pues, tenemos varias opciones de tratamiento, ya sea que entremos desde el lado vascular o desde el lado venoso, pero una arterial o venoso, podemos poner un balón, podemos poner resortes, podemos poner una prótesis, hay varias opciones. Aquí hay un ejemplo, aquí es una vista lateral de un paciente que entra por la arteria carótida, toda esta imagen es el seno cavernoso y la vena oftálmica completamente dilatada. Empezamos a poner material hasta que obtener el resultado de poder cerrarla definitivamente. Esto por terminar, esto está fuera de todos los 4 rubros que comenté. Este caso es bien interesante. Vean, es un paciente que tiene una herida punzocortante a nivel supraclavicular por un asalto. Aquí fue un asalto, pero una herida punzocortante la podemos hacer cuando ponemos un catéter central, cualquiera de nosotros. Entonces empezó a desarrollar una lesión, como ustedes pueden ver, ovoidea, que es idéntica en la densidad a las estructuras vasculares. ¿Qué es? ¿Alguien lo ubica? Bien, se parece mucho a las estructuras vasculares en todas las reconstrucciones. La pared es gruesa, antecedente de una punción. Diagnósticos. O esto es un pseudoneurisma, o es un aneurisma, o es una lesión vascular. No corre la diapositiva como yo quisiera, pero el por qué se los muestro. Cuando ustedes tengan este antecedente y tengan una lesión vascular, acuérdense de ponerle el ultrasonido Doppler. Se lo ponen y va a dar esta imagen, se llama imagen de yin y yang, que es característica de los pseudoaneurismas. Y es importante porque no nada más tiene aplicaciones diagnósticas, sino también terapéuticas. ¿Qué le hicimos a este paciente? Solo les muestro esta resonancia porque el signo de yin y yang está escrito en ultrasonido, no en resonancia, pero ven el flujo que tenía, que nos dio el signo de yin y yang en resonancia. O sea, para mí es muy bonito mostrarles esto. A lo mejor para ustedes no lo ven igual, pero no es común encontrarlo. La angioresonancia que nos mostró, el tronco brachiocefálico tenía una imagen nodular, véanla, y después la lesión saccular, pero no vemos de dónde esta lesión saccular está naciendo. Aparentemente la porción más puntiforme es aquí. Entonces tengan en su mente esta imagen. Hicimos una angiografía, metimos el catéter cola de cochino, hicimos el disparo, el tronco brachiocefálico, y ahí se ve la misma imagen que les mostré hace rato, pero no se ve la lesión. Tuvimos que ingeniárnosla, puncionamos la lesión y se llenó completamente, refluyó y se volvió a pintar la misma lesión. O sea, esta es la misma que esta. ¿Qué hicimos? Ahí tienen esa imagen. Metimos nosotros una prótesis cubierta, que es esa, y el resultado pues, fue dejar de ver la lesión y se corrigió el problema. Después el pseudoneurisma dejó de verse y empezó a disminuir su tamaño. Una palabra sobre el pseudoneurisma. Recuerden, el signo de yin y yang por ultrasonido Doppler es un hallazgo característico. El tratamiento inicial, señores, comprimirlo 20 minutos con su transductor. Y en un 40%, 60% de las veces, depende de las literaturas que lean y las ganas que le pongan a la presión, lo van a resolver. Si no, bueno, lo embolizaremos. Si no, le podemos poner una prótesis cubierta y si no, pues entrarán ustedes. El material que utilizamos y que les acabo de mostrar, lo reduzco en estas 4 imágenes: embosferas, que pueden ser embosferas, partículas de alcohol polivinílico, embolizantes líquidos como el Onix, Squid, hay varios, resortes metálicos y prótesis. El principio de los coils es empaquetar en las arterias y disminuir el flujo o evitar el flujo hacia esas regiones. Las embosferas se van liberando y van avanzando hacia
las arterias más distales para disminuir o evitar el flujo hacia las lesiones tumorales. El Onyx es bien importante. Miren, avanzamos un microcatéter, liberamos Onyx, que es un medicamento líquido, y este avanza por su naturaleza a través de las arterias. Debemos tener cuidado, si se dan cuenta en morado, las venas no están tocadas, solamente las arterias. Y ya en cuanto entra en contacto este Onyx con la sangre, se empieza a solidificar y eso rechaza de manera permanente el flujo de sangre a través de esta lesión, resolviéndola. Y finalmente las prótesis, ya les mostré algunas de sus usos, es para darle forma a algunos vasos, para protegerlos o inclusive para ayudarnos a protegerlos y rellenarlos mejores. Muchas gracias. Buenas noches. Ya el nombre se va a poner bueno. Bueno, pues vamos a empezar. Muchísimas gracias al doctor Silvano por la invitación a la mesa directiva y al doctor Fernando Martín por haber considerado que nuestra presencia puede ser de utilidad aquí con nosotros. Vamos, con ustedes más bien. Vamos a empezar. El tema de la plática, se fijan, está interesante, es al rescate del ultrasonido, porque es un método que está disponible en todos lados, es muy útil y muy pocas personas lo utilizan. Voy a tratar de convencerlos de que lo utilicen más, ¿vale? Esa es la idea. Para empezar, es un método que es accesible, económico, seguro, versátil, indoloro, puede ser portátil, tiene una gran versatilidad, podemos tener un muy buen análisis morfológico de las lesiones y la patología, nos muestra también la vascularidad de las lesiones y podemos hacer estudios vasculares, velocidades y resistencias del flujo, nos da la elasticidad o la dureza de los tejidos que vamos a explorar y incluso podemos tener imágenes en tercera dimensión. Dentro de las debilidades de cuando solicitamos un ultrasonido, en el caso que vamos a estar hablando, es que de repente encontramos que hay muchos equipos que ya están viejitos en funciones, que no tienen los transductores, el software o las funciones que quisiéramos tener de repente. Se requiere también que tengamos un transductor de alta frecuencia, porque normalmente toda la exploración del cuello es con transductor de alta frecuencia, necesitamos ver muy bien de cerca. Entre más alta la frecuencia, mejor visualización cercana y menos profundidad, pero en el cuello habitualmente utilizamos de alta frecuencia. En cabeza y cuello, el aire y el hueso son importantes limitantes, por eso en oído, en senos paranasales y en macizo facial, en general la tomografía sigue siendo en muchos de los casos la reina, porque no tiene problema ni con el hueso ni con el aire. Pero para todos los demás casos, ahorita vamos a ver, por ejemplo, en la patología frecuente, que son en general los ganglios y la tiroides, el ultrasonido es una maravilla. Si a ustedes les llega un paciente con masa en cuello, ¿sí? La gran mayoría de los casos, probablemente más del 80%, cercano al 90%, es patología o de glándula tiroides o de ganglios linfáticos. Entonces, eso se ve extraordinariamente bien con el ultrasonido. Entonces, como método de primera elección, y muchas veces único y resolutivo, es el ultrasonido, ¿sí? Entonces, es un excelente método, no hay radiación ionizante, es barato, todos lados hay. Una de las limitantes es que es operador dependiente. En la tiroides, la evaluación es muy útil en la evaluación del nódulo tiroideo. Ese es todo un capítulo, perderíamos mucho tiempo si nos ponemos a hablar del TRADS aquí, pero la evaluación del nódulo tiroideo se hace con ultrasonido, no con tomografía, no con resonancia. La evaluación del nódulo tiroideo es con ultrasonido y hay una caracterización que se llama TRADS, que eso nos sirve para valorar si es necesaria una punción biopsia, si no es necesaria, o incluso si el paciente pasa a cirugía. Es muy útil para la evaluación de los procesos inflamatorios de la tiroides y nos sirve muy bien como guía para la realización de una biopsia por aspiración con aguja fina. De lo que enfrentamos todos los días es este tipo de lesiones. Hablando del nódulo tiroideo, encontramos lesiones múltiples, ¿no? Todos los que hacemos ultrasonido de repente dicen, hijo, y el TRADS de repente da flojera porque bueno, pues, te encuentras que el paciente tiene 10 nódulos, pero encontramos lesiones. Este es un nódulo tipo 1, es un nódulo coloide tipo 1, anecogénico prácticamente, con un spot hiperecogénico central que no da sombra. Eso no es calcificación, eso es una manifestación del coloide que está dentro, tiene reforzamiento sónico posterior. Pero encontramos otros que son también coloides, en este caso es tipo 2, que tiene un aspecto trabecular, y el tipo 3 es cuando es mixto.
¿sí? Entonces tenemos, normalmente así son los pacientes, bocio multinodular, coloide, tiene de todos los colores y todos los sabores, pero desde el punto de vista de ultrasonido podemos evaluar muy bien su morfología, podemos evaluar su vascularidad, que no siempre decir que una lesión hipervascular es que es maligno, no sé quién ha difundido esa, es que es hipervascular, lo tienen que operar, espérense, o sea, pues no, son para nada, en el ultrasonido cuando menos no aplica, ¿sí? Entonces, podemos hacer una evaluación de la nodularidad, por ejemplo, sí, si vamos a hacer una biopsia y le picas aquí, lo más seguro es que te salga sangrado, pero entonces tenemos que hacer una evaluación de la vascularidad. Y también actualmente con los equipos de tecnología un poco más avanzada podemos hacer este estudio que se llama sonoelastografía. Su nombre lo dice todo, sono de sonido, elastografía. Estamos haciendo un dibujo, una gráfica, un registro con ultrasonido de la elasticidad de los tejidos. Entonces podemos ver la dureza de cada uno de los nódulos. Y hay tres tipos, perdón, voy a entender tantitito en esto, hay tres tipos de sonoelastografía. Una de ellas es la cualitativa, que nada más te dan el color. Hay otra que es semi-cuantitativa y otra que es cuantitativa. La cuantitativa, independientemente de donde se encuentre el tejido, te da la dureza en kilopascales. La semi-cuantitativa, que es esta, que es la que yo tengo, hacemos una medida en el tejido sano, en este caso es el que está en amarillo, ¿sí? Y hacemos una medida en los nódulos, tenemos un nódulo rojo, uno verde, y después de que grafica hacemos una proporción, entonces sacamos que tomamos el tejido tiroideo sano como base, y a partir de ahí vemos qué tanto más duro es el nódulo respecto al tejido tiroideo. Si tiene más de 5 veces, puede empezar a ser sospechoso de malignidad. Conforme va subiendo, pues cada vez es más sospechoso de malignidad. Hacemos una proporción y vean, aquí es 2 veces, estamos entre 2 y 3 veces más duro, que eso es típico de los nódulos coloides. A diferencia de los nódulos tiroideos nos pueden dar, fíjense, este tiene sombra acústica posterior, tiene múltiples calcificaciones en el interior, un nódulo que es más alto que ancho, con vascularidad central. No estamos hablando de vascularidad incrementada, vascularidad central, y hacemos la medida con la sonoelastografía. Aquí tenemos el tejido basal, y vean, alcanza a estar incluso por arriba de 8 veces, ¿sí? Hallazgo que es francamente sugestivo de malignidad. Al igual que eso, entonces tenemos este otro nódulo, fíjense, tenemos tejido tiroideo esencialmente sano y tenemos una imagen nodular. Dentro de los criterios, si está más alto que ancho, también es un signo de malignidad, como en la mama. Encontramos calcificaciones en el interior, es duro, tiene vascularidad también, hacemos sus medidas y después podemos hacer la sonoelastografía, igual, es muy por arriba de 5, estamos arañando hasta 8 veces más duro que el tejido. Una paciente con una neoplasia es un carcinoma papilar de tiroides ya comprobado. Al igual que eso, encontramos en los casos de enfermedad inflamatoria de la glándula tiroides, podemos hacer el análisis morfológico y luego la vascularidad. Vean esto, esta es una imagen que ha sido descrita como infierno tiroideo. Tú le pones el Doppler, aquí a pesar de todo no se veía tan feo, ¿no? Un poquito hipocogénica, aumentada de tamaño, pero le pones el Doppler y hasta te asustas, casi quitas el transductor, ¿qué pasó? Y vean cómo se pone de intensa la vascularidad, bueno, no de intensa, sino se ve la vascularidad muy evidente en un paciente que típicamente cuando es infierno tiroideo pensamos en enfermedad de Graves. A diferencia caray, no ocurrió. A diferencia de que también es una tiroiditis, pero fíjense, este es un patrón heterogéneo con múltiples nódulos hipoecogénicos internos, que es una imagen muy sugestiva de tiroiditis de Hashimoto. Pero dentro de la tiroiditis de Hashimoto encontramos esta imagen de aspecto nodular que incluso altera el contorno, ¿se fijan? Es frecuente que encontremos áreas edematosas dentro de la glándula en la tiroiditis de Hashimoto, que son pseudonódulos o son lesiones inflamatorias. Sin embargo, esta que está aquí, fíjense, tiene la vascularidad incrementada a la glándula, no tanto como la tiroiditis relacionada con enfermedad de Graves, pero sí vemos con toda claridad la lesión ligeramente menos vascular que el resto del parénquima, con algunas calcificaciones, sin reforzamiento sónico, que le hacemos la medida con la sonoelastografía y encontramos que nos da hasta por arriba de 9, ¿sí? Francamente positivo para malignidad. En el mismo momento se puede hacer, aquí está con el video, fíjense, aquí está entrando la aguja, estamos haciendo el video, miren, aquí está,
bajo la misma visión ultrasonográfica, hacemos nuestra planeación, hacemos la punción guiada por ultrasonido, hacemos la biopsia y se corrobora la naturaleza maligna de la lesión. En este caso también fue un carcinoma papilar. Ahora, la tiroides es una maravilla. Nuevamente les digo, el ultrasonido es la manera de evaluar la tiroides. Ya después puede uno brincar a otras cosas, dependiendo que encuentre uno, ¿sí? Pero hay gente que hace como primer paso un gamagrama. No, por favor, no. ¿Sí? Hacen el gamagrama como primer paso, o la TAC, o la resonancia. No, hagan ultrasonido, muchas veces es suficiente, no se necesita más. Ahora vamos a la patología ganglionar. En la patología ganglionar les voy a mostrar esto, que ustedes seguramente están muy familiarizados con esto. Es una paciente con tuberculosis, una calcificación, tiene un ganglio con centro necrótico y tiene otros de apariencia diversa, fíjense, como áreas con captación del contraste, con zonas necróticas internas, algunos ganglios con paredes gruesas, una serie de hallazgos. Pero ¿cómo es la representación de esto en el ultrasonido? Vean, esta imagen que tiene un centro aparentemente necrótico, en este paciente que es con tuberculosis, lo que estamos viendo aquí es casio, ¿no? Es tejido casioso, es la necrosis casiosa del ganglio con tuberculosis. Vean este otro, la apariencia moteada con áreas centrales que también sugieren necrosis casiosa, y en el ultrasonido alcanzamos a ver un ganglio francamente que perdió su tamaño, es redondeado, aumentado de volumen, hipoecogénico, y vean las características internas que reflejan prácticamente lo mismo que se está visualizando en la tomografía computarizada. ¿No cambió, verdad? No. ¿Me falla? Parece que se atoró el cuadro con esto. Ahí está, gracias. Entonces, o también que podemos ver 3 ganglios a seguir. Aquí está, cambiamos la orientación del transductor y vemos los 3 ganglios con las características internas. También podemos ver las calcificaciones que son típicas de la tuberculosis. O este otro, por ejemplo, crecimientos ganglionares. En este caso, ¿qué es de diferente que en el otro? No encontramos necrosis casiosa, pero sí encontramos conglomerados ganglionares, con ganglios que de repente logramos visualizar un poquito el hilio, pero es un hilio excéntrico, con corteza del ganglio engrosada, ganglios que tienden a ser redondeados, forman aglomeraciones, conglomerados de ganglios, en un caso muy típico de un linfoma. Vean cómo se aglomeran, son ganglios moderadamente homogéneos, redondeados con hilio excéntrico, como comentábamos. Y por ejemplo este otro caso, perdón que se los presente en resonancia magnética, pero aquí tenemos un gran aumento de volumen, también de tipo ganglionar, en una paciente que está embarazada. Le querían hacer tomografía, pero oye, espérate, ¿cómo que tomografía? Le hacemos la resonancia magnética, le complementamos con ultrasonido, en donde logramos ver pues, gran crecimiento ganglionar, que en este caso también era una tuberculosis, en una mujer embarazada que, pues bueno, no era candidata a radiación ionizante. Y como pues también encontramos algunos otros casos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de aspecto quístico. De hecho, por la localización muchos dirían, es un quiste branquial, pero no está en localización. Este es un ganglio con degeneración quística, y vean, acá está el ganglio con degeneración quística. Encontramos abajo apenas una pequeña nodulación pequeñita en la zona de la glándula tiroides, y aquí encontramos en el ultrasonido que efectivamente esta era una neoplasia de tiroides. Fíjense en la evaluación del caso. Permítanme. Me estoy matando yo solo, eso era para corretearme. Entonces ahora vean, aquí están los ganglios que les estaba comentando. Vean, unos sólidos, otros con degeneración quística, en un paciente con un carcinoma de tiroides metastásico papilar. Vean, aquí hay uno que tiene densidad aumentada, aquí tenemos también, y en que tenemos una zona sólida con líquido alrededor. Vean qué bonito se puede ver, efectivamente la zona sólida central con líquido alrededor, ¿sí? En relación a una metástasis mixta, con un componente sólido y quístico de carcinoma de tiroides. Ahora, en las glándulas salivales es un método extraordinario. Yo sé que están acostumbrados a verlo así, dibujito, y la tomografía, y la resonancia y todo, pero vean, con ultrasonido también lo podemos hacer. Lo único que hay que hacer es entender que lo estamos viendo. La parte que se ve arriba de la imagen es la parte que entra en contacto con la piel. Eso es muy importante que lo entiendan.
Muy probablemente por eso a veces no piden ultrasonido, porque luego a veces no lo entienden, ¿sí? Pero esta es la parte que entra en contacto. Por ejemplo, este caso, un paciente con dilatación del conducto de Stenone que tenía fibrosis hacia la zona de la desembocadura, justo en la zona del carrillo. Vean, le hacemos el ultrasonido. Esta es una imagen transversal en donde vemos la dilatación del conducto. Aquí lo vemos a lo largo, entramos hacia la zona atravesando el bucinador para entrar a la zona de la cavidad oral. Hacemos la TAC porque yo no lograba ver si había piedra o no. Le hago una TAC, no lo lograba ver bien, le inflamos los cachetes y ya vemos la desembocadura que se ve muy bien. Eso es un truco, pero bueno, ustedes no son radiólogos, no tiene mucho caso que les pase esos tips. Vean, por ejemplo, en la glándula parótida depende mucho que veamos la lesión, igual que en la mama, la mamografía. Entre más joven el paciente, la glándula es más densa. Entonces, a veces es más difícil ver los nódulos, pero en este caso, un adenoma pleomorfo, vean qué bonito en ultrasonido, cómo lo podemos ver con toda claridad, reforzamiento sónico posterior, aquí está el nódulo. Y tenemos la ventaja también de poder hacer sonoelastografía. Para mi sorpresa, fíjense, y ya lo corroboré en 2 o 3 artículos que también están empezando a desarrollar el estudio de las lesiones de glándulas salivales, en donde encontramos que los adenomas pleomorfos son de menor dureza que el mismo parénquima parotídeo, ¿sí? Vean en este caso, la parótida es la amarilla y el verde es la lesión, y vean, proporcionalmente, entonces estamos diciendo que el nódulo, o el tumor en este caso, un adenoma pleomorfo, es más blando que la glándula como tal. Podemos ver los abscesos parotídeos con toda claridad. En este caso era un absceso ganglionar, un ganglio dentro de la parótida que se muestra con toda claridad. Y pues bueno, la glándula submaxilar, ¿sí? Recuerden, está francamente superficial. Todo lo que corresponde con el espacio submaxilar se comunica un lado con el otro en forma ininterrumpida. Ahí no hay fase que interrumpa. Y recuerden, nuestro límite entre la región intraoral y extraoral es el músculo miloioideo, ¿sí? Eso lo podemos ver muy bien con ultrasonido. Aquí la volteé para fines de que se pueda ver igual. Por ejemplo, miren, la que sigue. Aquí tenemos el miloioideo, acá están los digástricos, el genioideo, el geniogloso. Aquí está digástricos, miloioideo, el genioideo, ¿sí? Y acá hacia acá el geniogloso. Entonces, lo único que hacemos, ponemos el transductor así. Aquí, para que se quedara igual que estos, pues lo volteé, pero normalmente lo vemos de cabeza, pero eso es. Y por ejemplo, se puede explorar hasta la lengua completa. Vean, aquí está la lengua en su totalidad, hacia acá está la apófisis geni, y de aquí hacia atrás, vean cómo se va el músculo genioideo y el geniogloso se abre en forma de abanico. Podemos ver incluso la arteria lingual. Más adelante, por ejemplo, aquí, vean un caso donde el ultrasonido fue la clave. Aquí, ¿ustedes ven alguna lesión? Me decían que tenía una lesión en el piso de la boca y pues yo sufriendo, lo único que veía era un poquitito de asimetría en la región del espacio sublingual, un poco más hiperintenso un lado que el otro, con aumento de volumen. Le hacemos el ultrasonido y miren, aquí está, es un adenoma pleomorfo de una glándula sublingual. Este ya se los puse de cabeza, así es como lo vemos normalmente. Esta sería la piel del mentón, y hacia acá estarían los digástricos. Es que el transductor lo pongo así y se ve de cabeza. ¿Sí? Eso es importante, porque luego si no se descontrolarían, dirían, híjole, ¿y esto cómo se ve? Este es otro caso de piso de boca. Vean, interesantísimo, una ránula de la región del espacio sublingual que se va a través de un defecto del miloioideo hacia la región del espacio submaxilar. ¿Sí? Entonces vean, aquí está la pequeña comunicación, y en el ultrasonido no hay duda. Aquí está el digástrico, aquí está la región del espacio sublingual, y vemos cómo a través de un pequeño pedículo se extiende hacia la región extraoral. Entonces inicia en la región intraoral, en el espacio sublingual, se sale a través del defecto y termina siendo una gran cavidad quística predominantemente extraoral, en caso de una ránula extendida. Vean este otro caso de lengua que también, pues bueno, me pareció muy interesante también con ultrasonido. Vean este aumento de volumen, algunas pequeñas lesiones en la zona de la lengua, se parece un poquito al que presentó el doctor ahorita del hemangioma, pero en este caso una mujer que poco a poco ha ido perdiendo la lengua fija, ya casi no habla bien. Le hacemos el estudio y vean, con el ultrasonido lo que encontramos es una lengua francamente aumentada de tamaño, en forma difusa, sin lesión focal, ¿sí? En un caso de una amiloidosis. Y bueno, la glándula submaxilar, igual que la parótida, puede tener sus adenomas pleomorfos. Este es claramente un adenoma pleomorfo. Aquí ayudaría mucho, fíjense que en esta zona, perdón, estoy extendiendo un poquitito más, pero en esta zona es muy frecuente que uno diga, híjole, ¿es submaxilar? ¿Es ganglio? ¿Está dentro? ¿Está afuera? ¿Qué está pasando?
Entonces, la primera gran ventaja es que nos da el detalle anatómico a dónde pertenece. En este caso, una lesión de la glándula submaxilar. Vean, esta es la glándula contralateral y aquí encontramos el adenoma. Podemos ver su vascularidad, hacer sonoelastro, lo mismo que hemos estado haciendo con las otras. Y vean, esta es una aplicación clarísima. Estas tomografías son de otro lugar, que no es mi gabinete, pero le habían quitado supuestamente un ganglio. El doctor decía, se lo quité todo. Reporta el patólogo carcinoma adenoideo quístico. Imagínense el susto, ¿sí? Y entonces hacen el estudio para ver si había recidiva. Aquí se ven cambios quirúrgicos en la piel, se ve el tejido celular subcutáneo afectado. Le hacemos el ultrasonido y claramente encontramos en la glándula submaxilar que hay recidiva del tumor. Los bordes no estaban libres. O este otro caso donde pareciera que fuera una lesión quística que está en contacto con la glándula submaxilar, hacemos el ultrasonido y es un tumor complejo, es mixto, con una zona quística y otra zona sólida. En este caso fue un... También un adenoideo quístico, sí, gracias. Si vean, dentro de las personas que hacen imagen de cabeza y cuello se habrán dado cuenta que aquí hay un poquito de irregularidad en el hueso, ya ahí hablaba un poquito de la malignidad, aunque predominantemente dominaba el área quística. En la litiasis del conducto de Wharton es una maravilla, se puede ver. El paciente viene con cialoadenitis, buscas eso, bueno, le haces el seguimiento del conducto y ves la piedra. Aquí está la piedra en la foto, y si queríamos corroborar, le hacemos un cortecito con tomografía y ahí está la piedrita, justo en la porción terminal. Se puede hacer, lo único que hay que hacer es buscarlo y que se comunique con su radiólogo, se lo pida, que se los haga, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nuevamente, creo que este es el último caso que les quería mostrar. Esta es la glándula submaxilar izquierda normal, en este lado encontramos algunos ductos dilatados, vean cómo la vascularidad está pareja en los dos lados, pero aquí hay unos que no son vasos, que son conductos dilatados. Hacemos el seguimiento del conducto, en este caso del conducto de Wharton, y vean, no hay piedra en este, de hecho al final termina como en punta, encontrando que hay engrosamiento de la pared final del conducto. En un caso de una cialodoquitis le hicimos un complemento con una secuencia de cialoresonancia y vean cómo tiene tendencia a terminar en punta en la zona donde tiene el proceso inflamatorio de la pared del conducto de Wharton. Y bueno, pues para terminar me gustaría decirles que piensen cada vez que tengan un paciente con masa en cuello, que ese es el diagnóstico. O sea, es algo que ustedes tocan y por la cavidad oral y lo demás no ven otra cosa. El método inicial de estudio puede ser un ultrasonido, es una maravilla, con sonoelastro, con Doppler color, con análisis morfológico, podemos ver ganglios, podemos ver tiroides, es seguro, es inofensivo, no hay que sedar al paciente, no duele, es portátil, tiene un montón de ventajas. Piensen en el ultrasonido, a veces no lo pedimos porque no lo entendemos bien, pero conforme lo vayan solicitando, cada vez les va siendo más útil. Pues con esta imagen me despido, muchísimas gracias.